A continuación veremos las propiedades de los materiales de IDX. Habíamos aplicado materiales de SketchUp. Para conocer sus propiedades, podemos obtener el material del modelo y editar. En esta ventana de editar tenemos las propiedades de los materiales en SketchUp, que es el color, la textura, la opacidad. Observemos en este segundo material también sus características, la transparencia o no de este material, las dimensiones en ancho y largo, se usa como textura, la tonalidad de blancura a oscuro, el selector de estilos de color. En IDX, para activar la ventana de materiales, picamos sobre el material con el botón derecho del mouse. En IDX, materiales. Se activa esta ventana donde picando sobre la etiqueta se puede visualizar. Acá tenemos entonces otras propiedades de este material que podemos controlar o agregar. Tenemos por un lado la protuberancia o relieve, la protuberancia o relieve inverso, la reflectancia, que como noción es la capacidad de reflejar que tiene el material o la superficie del material, y las diferentes formas o características de terminación de estos materiales. En protuberancia, este parámetro controla si la superficie es suave o es rugosa. Genera un mapa de relieve de la textura aplicada. Genera patrones con las partes oscuras de la imagen como cóncava y la parte iluminada como protuberancia. Para los colores sólidos, el relieve proviene solo del acabado, aunque por defecto esto siempre está establecido en liso. La opción invertir protuberancia, si lo ponemos acá en máximo, se ve cliqueando o descliqueando, invierte en las zonas oscuras como protuberancia y la zona iluminada como hendidura. La reflectancia. El regulador deslizante va de absorbente, totalmente absorbente o totalmente reflectante. Le permite afinar el nivel de reflectancia de la textura en relación al entorno del modelo al que se aplica. Por lo tanto, el efecto del regulador no es en sí mismo definitivo, sino siempre está en relación con el entorno y con el acabado del material seleccionado. El acabado final incluye un conjunto predeterminado de acabados superficiales que definen cómo la luz interactúa con el material. Estos controlan brillo, reflectividad y se combinan con el control de protuberancia. El agua, por ejemplo, es relieve y tiene un patrón, que acá por supuesto al tratarse de este material no se puede apreciar mucho. Es reflexivo y tiene un patrón de gran escala de rugosidad. El conjunto de acabados disponibles son los siguientes. Veamos. En primer lugar, el acabado mate, el acabado plástico, barnizado, pulido, metal opaco, metal pulido, espejado, vidrio y agua que estuvimos viendo recién. Vamos a hacer una representación de este objeto para poder ir comparando los distintos acabados. En este caso podemos poner a este, lo dejemos como de máxima rugosidad para tener siempre una referencia con respecto al material del objeto que está en la parte inferior. Entonces vamos a salir de acá y vamos a seleccionar este material. En este material vamos a primero ver qué pasa con una superficie lisa en un acabado mate y totalmente absorbente. Veamos la sombra también y la nitidez con la que se
forma esta sombra dependiendo del acabado de la superficie. Podemos, para comparar, poner un extremo de rugosidad, un extremo de reflexión, agua. Observe cómo la sombra se refleja en el agua y el color también se va diluyendo en esta superficie. Podemos elegir una terminación plástica, brilla muy poco. Recuerden que los efectos siempre están en relación con el entorno, de modo que si uno utiliza algún cielo físico de IDX o algún mapa de textura, los reflejos de luz y también los colores van cambiando. Pongamos metal pulido. En realidad es una piedra, pero sí tiene un acabado metálico. Pongamos un efecto vidrio, que sea una superficie lisa. Pongamos en reflejo espejado. Y si ponemos la opción Glow, que sería como un material iluminado con máxima reflexión, sería como que el material posee luz. Este material que está allí, observen que se transforma en un material negro. Si nosotros pusiéramos un fondo negro acá en la ventana de ambiente de IDX, se puede observar que este material se vuelve luminoso. Observen el contraste acá del material luminoso. Obviamente que también depende del tipo de la textura que seleccionamos. Si pusiéramos un objeto de tipo color solamente, que podríamos realizar, pongamos un material color y un color, a lo mejor, vamos a elegir un color rojo. Y a este le cambiamos las propiedades. Decíamos que también en el caso de los colores lisos se pueden agregar rugosidades. Aquí lo que vamos a hacer es que este material sea luminoso y totalmente reflejante. Observen, es como que tiene luz propia.